Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360. ¿Qué tal? Bienvenidos a tu programa Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Esta es tu ruta entre la universidad y el mercado laboral, el mundo laboral. Soy Nancy Berber, es un enorme gusto tenerte nuevamente en este espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de cómo manejar nuestras emociones ante los distintos escenarios del mundo profesional. ¿Qué tal este tema de la cultura organizacional? De sentirnos cómodos, a gustos en el ambiente laboral donde pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro trabajo. Y bueno, cuando esto no sucede, cómo todo esto afecta nuestras emociones y nuestro propio desarrollo profesional. Quédate con nosotros, encontrarás información muy útil que te puede ayudar a contribuir justamente a tu salud emocional dentro del ámbito laboral, porque la verdad es que no se trata solo de ser competente, sino de ser emocionalmente inteligente. Y bueno, para abordar estos temas tengo el enorme gusto, un honor de tener aquí con nosotros a nuestra psicóloga de confianza, a la psicóloga Alicia Pascual Jiménez. Pero déjenme platicarles de ella para empezar. Ella es egresada de esta gran universidad. Ella es psicóloga por parte de la Universidad Anáhuac, dentro de este campus norte. Tiene diversos diplomados, especialidades, en fin, no me voy a detener mucho en eso porque me lleva todo el programa, pero me voy a enfocar a lo que tiene que ver justo con su experiencia en la cultura organizacional. Ella laboró en un banco que ya no existe, pero en aquel entonces se llamaba Vital. Ella estuvo en reclutamiento y selección del personal, y estuvo en áreas de capacitación, posteriormente también en Ingram Micro en capacitación, llegó a ser la gerente de capacitación en toda Latinoamérica. Imagínense toda esta experiencia, pero también ha estado participando no nada más de la industria privada, sino también dentro de salud pública. Estuvo en el ICEA, ahí en un programa de violencia en donde apoyaba a las mujeres violentadas desde jóvenes a partir de los 15 años. Y bueno, pues ella ha participado justo en muchos de estos talleres de relaciones saludables. Actualmente trabaja en Pemex, en una clínica dando terapia y por supuesto enfocada a jóvenes y a niños, y sin duda tiene también su espacio privado. Así que, bueno, todo esto ella nos va a compartir toda esa experiencia enfocada particularmente a lo importante que es la cultura organizacional, un buen ambiente laboral para que nosotros, por supuesto, también desarrollemos una inteligencia, una salud, pues, digamos, a la altura de lo que se requiere en este momento en la era digital. Pues, querida Alicia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Nancy. Gracias por la invitación. Buenos días a todos, a ti, a toda tu audiencia y muchísimas gracias por esta invitación. Claro que sí. Bueno, déjame hacer una pregunta al aire. A ver, ¿por qué la salud emocional se ha vuelto un tema urgente, un tema relevante? Ahora hablamos en todos lados de estos temas y particularmente a partir de la pandemia. Pero bueno, nos vamos a enfocar a aquellos que están iniciando su vida profesional. ¿Por qué creen ustedes que la salud emocional ha tomado tanta relevancia? Dime qué opinas, escríbeme en mi Instagram, @NancyBerber. Será un gusto leerte, dialogar contigo acerca de estos temas. Y antes de iniciar con las preguntas con nuestra psicóloga, yo quisiera compartir unos datos que nos dicen que, por ejemplo, en México, al menos el 75, imagínense, 75% de la población trabajadora reporta fatiga por estrés laboral. Imagínense todo esto, lo que impacta en la productividad, y todo esto finalmente se lleva a la casa, a otros aspectos de la sociedad. En el 2019 se estimaba que el 15% de los adultos en edad laboral sufría algún trastorno mental. Imagínense, eso dice la Organización Internacional del Trabajo. Y hay unas pérdidas en productividad debido a la ansiedad y la depresión que alcanzan hasta los 12,000 millones de días laborales por año. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. En fin, quienes sufren estrés laboral y ansiedad también utilizan entre un 50 y arriba de un 100% más los servicios de salud. Esto implica gastos impresionantes por parte
del Estado y bueno, que finalmente todos contribuimos con ello. En fin, podríamos analizar, tomar muchos datos duros que nos dicen en dónde estamos y sobre todo lo que nos hace falta por recorrer. Y bueno, pues para eso vamos a platicar de este tema. Y me gustaría preguntarte, Alicia, en función a estos datos, ¿qué diferencia, antes de iniciar, digamos, con los temas concretos de tus recomendaciones, qué diferencia hay entre el estrés y la ansiedad laboral? ¿Qué me podrías decir al respecto? Muy bien, muy buena pregunta. Son 2 conceptos que se relacionan entre sí, pero son muy diferentes. Yo te podría decir que el estrés laboral es temporal, ¿no? Ahí te va. Hay un estrés que hasta podemos decir que es positivo. ¿Cuál es ese? Es el que nos motiva a realizar nuestras metas, nuestros objetivos, como que nos impulsa, es como ese motorcito que tenemos, ¿no? Para lograrlo. Ese es, podemos decir, hasta positivo, pero hay un estrés que es negativo, que es el de estrés, que se nos paraliza. Pero el estrés es como algo temporal, es cuando, por ejemplo, tengo una fecha límite para entregar algo o en los chicos cuando van a su primera entrevista de trabajo. O sea, tengo algo específico con una fecha límite. Ese sería el estrés. Y la ansiedad es algo más intenso, es algo que ya implica cuestiones más fisiológicas, tiene que ver, por ejemplo, con que les dé taquicardia o sudoración de las manos, y es algo más persistente, ¿no? Ahí sí, yo creo que ahí sí es importante ya integrar herramientas para manejar o controlar la ansiedad. ¿Por qué se da la ansiedad, Nancy? La ansiedad se da cuando pensamos cosas a futuro que no han pasado, que probablemente no sucedan, pero yo me hago una historia en la cabeza y esa historia me hace sentir de una manera y me hace actuar de una manera. Fíjate qué interesante. El cerebro no capta si tenemos algo irreal o algo real o algo imaginario. Entonces, si yo le mando esa información a mi cerebro, va a actuar inmediatamente con sentimientos, emociones y conductas. Entonces, si yo le mando un pensamiento catastrófico, que eso es lo que muchas veces pasa con la ansiedad, pues actúa inmediatamente con sensaciones, con emociones y con conductas. Entonces podemos decir que el estrés es temporal y la ansiedad pues es como más persistente, ¿no? ¿Y cuándo crees tú o qué síntomas tú, recomiendas identificar para distinguir una de otra? Para poder decir, a ver, ¿no? Esto ya fue más allá del estrés, esto ya es ansiedad, entendería yo que ya me duró, no sé, un determinado tiempo. Y en cuestión, imaginaria que comentas, ¿no? Que tiene mucho que ver nuestra mente, ¿cuáles serían estos elementos que tú digas, que tú recomiendas para que, nuestra audiencia, nuestros jóvenes digan: "A ver, aquí yo ya necesito ayuda"? Muy buena pregunta. Hay varios puntos importantes. Cuando ya tengo dificultad para dormir, cuando tengo fatiga crónica, cuando tengo problemas en la concentración, cuando tengo irritabilidad constante, cambios de humor muy constantes y dolor físico, ahí ya es momento de actuar y pedir ayuda. Ujú. Buenísimo. Y la verdad es que, en fin, son datos muy claros, muy contundentes y que seguramente cuando estamos ya a ese nivel es porque ya hemos pasado durante varias, digamos, experiencias como aquello que te diga el jefe de un momento a otro: "Oye, ¿sabes qué? Necesito la información mañana". O, ¿sabes? Vas a una entrevista de trabajo, ¿no? Por primera vez o las veces que sea. Ujú. Eso somete al cuerpo a determinados niveles, de estrés. Sin embargo, con lo que tú nos estás diciendo, hay que distinguir cuando es algo muy puntual, como estos casos en donde igual entras a un estrés, pero pasando el evento llega la calma, a cuando Ujú. aun cuando ya pasaste ese evento, continúa, ¿es correcto? Es correcto, Nancy. Aquí me gustaría anexar, fíjate que el combo de salud mental es depresión, ansiedad y estrés, ¿no? ¿A qué me refiero con el combo? O sea, estas tres son las que más se dan. Antes de la pandemia estaba elevado, pero después de la pandemia se elevó más, ¿no? Porque justo hay algo aquí, un ingrediente muy importante es la incertidumbre. La incertidumbre es lo peor que puede vivir el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no sabemos qué va a pasar, provoca ansiedad. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué era lo que pasaba?
No sabíamos ni qué onda con el virus, ni cuánto iba a durar, ni si iba a haber vacuna. Había una incertidumbre enorme. Entonces, lo que yo más veo hoy en día, Nancy, y a todos los niveles, a las diferentes edades, es ansiedad, mucha ansiedad, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos a manejarla y a controlarla, ¿no? Claro, y bueno, a ver, siguiendo con esa idea, ¿podrías decirnos cómo podríamos estos tips, estos elementos, actividades, aptitudes, actitudes que tenemos que tomar en cuenta para manejar de una mejor forma esto que comentas tú, que es la ansiedad y que se desarrolla en todas las áreas, pero particularmente en nuestro ámbito profesional? ¿Qué les recomendarías? Sí, claro que sí. Una cosa que yo recomiendo mucho es la meditación, ¿no? Que tiene que ver con el mindfulness. El mindfulness es enfocarte en el presente, o sea, hacer a un lado el pasado, hacer a un lado el futuro, enfocarte en el presente y aprender a meditar. Yo creo, aquí hay algo que me gustaría comentar que a mí me llamó la atención positivamente. Hace unos años fui a un congreso de psicología en el TEC de Monterrey, y justo ahí tenían un espacio que le llamaban punto blanco, que era para meditar, ¿no? Para meditar tanto los maestros, los alumnos, los que estábamos en el congreso, o sea, cualquier gente que quisiéramos. Y yo dije, qué padre que en una universidad exista un lugar donde puedas ir a meditar, ¿no? Entonces, eso se me hace muy importante. Y hay muchas técnicas, Nancy, hay muchas técnicas para manejar la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, te voy a platicar de una. Hay una que se llama, bueno, yo le llamo técnica del aquí y el ahora, Ok. porque es para enfocarte en el presente. Como veníamos diciendo hace rato, la ansiedad se da cuando pienso cosas a futuro que no han pasado, que probablemente no sucedan, pero yo me hago una historia en la cabeza y esa historia me hace sentir y actuar de una manera. La técnica del aquí y el ahora me ayuda a enfocarme en el aquí y el ahora. Y es muy sencilla, ¿no? Te la voy a platicar rápidamente. Por ejemplo, dime 5 objetos de los que ves a tu alrededor. Ese es un punto. Luego, dime 4 sonidos que escuchas. Entonces tienes que estar alerta y presente de tus sentidos. 3, dime 3 aromas agradables para ti. Ok, lo Ajá. estoy haciendo, lo estoy haciendo en este Muy momento. bien, muy bien. Luego, el siguiente es toca 2 objetos que tengas ahí cercanos. Tocas 2 objetos. Y por último, es dame un sabor agradable para ti. Ujú, Ok. ¿ok? Si te das cuenta con esta técnica, te enfoca en el presente. Ujú. ¿Por qué? Porque tienes que estar alerta en tus sentidos. Tiene que ver con tus 5 sentidos, ¿no? Entonces tienes que estar alerta y eso te hace enfocarte en el aquí y el ahora. Y podemos decir como que detiene estos pensamientos que estamos hablando, que futureamos, ¿no? Cuando tenemos ansiedad. Entonces lo detengo y me enfoco en el aquí y el ahora, ¿vale? Buenísimo, buenísimo. Y es algo que podemos hacer, ya, es decir, es algo que se puede ser muy útil y lo podemos utilizar incluso previo a cuando vamos a estar, presentando, algo para el jefe o que tenemos que dar alguna mala noticia a nuestros subordinados, o en este caso, si vas a pedir algún permiso, en fin, previamente te enfocas en el aquí y el ahora, controlas tu mente. Es más, Alicia, adicionalmente a esto que comentas que es muy útil, pensaba yo, si mi mente es capaz de pensar cosas que no han sucedido, negativas, que me ponen en un nivel de estrés y con estos síntomas que ya mencionaste, ¿por qué no lo hago a la inversa? O sea, si mi mente tiene ese poder sobre mí, pues mejor lo pienso en positivo, ¿no? Si pienso que todo va a estar bien, en fin, que yo pueda controlar estos pensamientos y si se trata de una junta o que te vas a un viaje, pues pensarlo en positivo, que todo va a salir bien. Supongo que eso también contribuiría, considerando el poder de la mente que estás resaltando. Excelente, excelente punto, Nancy. Por supuesto que sí se puede. Es más, existe un método que se llama el método ABCD. En Pemex, donde yo trabajo, di 7 grupos de taller de depresión,
donde utilizo un manual de depresión y justamente el primer bloque es cómo nuestros pensamientos afectan a nuestro estado de ánimo. Y si utilizas este método, que es el ABCD, es cómo cambias de pensamientos negativos a positivos. Y también es muy sencillo, te lo voy a platicar rápidamente, es evento activante, ese es el A, ¿no? El evento activante. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el evento activante, soy diabético, ¿no? Ese es lo que me activa los pensamientos negativos. El B son los pensamientos negativos o creencias negativas, ¿vale? Entonces ahí es como soy diabético, no puedo ser feliz, por ejemplo, ¿no? El C es cómo me siento, cómo me hace sentir esta situación. En este caso es me siento deprimido. Y el D es cómo voy a debatir esta creencia, que aquí es donde lo cambio a positivo. En este caso puede ser, aunque soy diabético, las personas diabéticas no se curan, pero sí se controlan, puedo ser feliz, ¿no? Abro mi panorama, lo cambio de negativo a positivo. Y eso es algo que podemos aprender. Algo que a mí me parece súper interesante, Nancy, es que así como aprendemos muchas cosas, por ejemplo, puedo aprender a tocar un instrumento o a cocinar un guiso o X, puedo aprender a manejar mis emociones, a gestionarlas, a controlarlas. Eso también se aprende. Puedo aprender a cambiar mis pensamientos negativos a positivos. Eso para mí es maravilloso, ¿no? Claro, porque eso ya está bajo nuestro control, más allá de cualquier incertidumbre que siempre habrá, hay que trabajar en lo que sí podemos, en lo que está en uno, en lo que está en nuestro alcance y nuestro control. Y para eso, bueno, pues todo lo que nos estás comentando sin duda es de muchísima, muchísima utilidad. Y más en esta época, Alicia, que pues seguramente lo has de vivir, es de las primeras veces que hay por lo menos, y digo por lo menos porque luego hay más, por lo menos 4 generaciones interactuando y pongámonos de acuerdo, porque cada generación tiene sus características, sus prioridades, sus puntos de vista y entre todos tenemos que llegar a un objetivo. Y en el ámbito laboral se complica aún más. Con toda tu experiencia, no sé, aquí qué podríamos decirle sobre todo esta generación de los centennials. Y déjame decirte nada más un dato curioso para recordar, estamos ahorita los baby boomers, que son aquellos que ahorita están entre los 60 y 80 años, así que si tienen por ahí un jefe de esa edad, o nuestros abuelitos, por ejemplo, o la generación X que está entre los 44 y 59 años. Actualmente la generación X seríamos, me incluyo, aquellos que están en niveles directivos. A lo mejor tienen que trabajar con ellos, tienen que pedir permiso a ellos o plantearles sus ideas. Entonces es fundamental conocerlos para que puedan ustedes generar puentes de comunicación y cuando quieran pedir permiso, pues tengan mejores elementos y sepan cómo poder conseguir lo que están buscando. Los millennials que ahorita andan entre los 30 y 44 años y los centennials que ahorita, por cierto, contribuyen al bono demográfico de nuestro país porque son el 30% de la población y muchos de ellos ya están trabajando. Y aquí te quiero preguntar, Alicia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tangible y a lo mejor muy común. ¿Cómo alguien, un centennial, puede decir, oye, es que no sé, este es cumpleaños de mi perrito, ¿no? O de mi gatito, de mi Ponky, de mi Baggy, no sé, cada quien su animal de compañía, su mascota, como le gusten llamar, el cual es parte de la familia. ¿Cómo le puedes decir, recomendar a un centennial o qué opinas de esta situación cuando piden permiso, ya sea para sacarlo a pasear o porque fue su cumpleaños, y se lo tienes que pedir a alguien de la generación X, que en nuestra época eso era como inconcebible, ni siquiera te planteabas te planteabas pedir permiso para eso o decir: "Oye, ¿sabes que yo tengo que entrar más tarde porque, no sé, pues, mis clases de pilates o el ejercicio, pues, me requiere a tal horario y necesito 2 días a la semana salirme temprano". O cuando alguien, un jefe viene, se complica algo y dicen: "Oigan, tienen que venir el fin de semana". Creo, Alicia, que muchos de la generación X ni lo cuestionábamos, es más, ya apartábamos los, fines de semana de cierre y ya sabíamos que había que quedarnos, cosa que ya es en muchos casos inconcebible. Y eso genera estrés, genera inconformidad, genera ansiedad, en fin, dependiendo de cada uno, pero bueno, genera un ambiente laboral no muy agradable. ¿Qué recomendarías y cómo tú has vivido y visto
que sucede en esta etapa donde las generaciones tienen que interactuar. Ok, muy buena tu pregunta, Nancy. Y bueno, aquí me gustaría ahondar un poquito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que nuestra generación X ni nos lo cuestionábamos, ¿no? O sea, era, mi horario es tal a tal y punto, ¿no? Y yo creo que aquí va a depender mucho de la empresa, Nancy. Yo estoy convencida que una empresa tradicional, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, que es del gobierno, pues ni tan siquiera es cuestionable, ¿no? O sea, me dirían, pues hazlo o antes del trabajo o después del trabajo, o pide permiso, o se te descuenta el día, o sea, como que esas serían las alternativas. Pero yo sí veo, por ejemplo, yo tengo una hija que estudió licenciatura en producción musical y ella trabaja en Sony Music. Y ahí, por ejemplo, el horario, yo, por ejemplo, tengo que checar mi entrada y checar mi salida, ¿no? Ellos no, pues ellos pueden llegar 9, 9:30, 10 y no hay tema, no pasa nada. Y es más, mi hija trabajó en una empresa donde podían llevar a sus mascotas, ¿no? O sea, era como el día de la mascota y podían estar ahí y podían, sin problema, ¿no? Actuando las mascotas con ellos, trabajando y sin problema. Yo creo y yo lo que veo es que hoy las empresas más modernas o más actuales lo permiten más, o sea, tienen más apertura para este tipo de situaciones, ¿no? Y pueden llegar a negociaciones. Yo creo que aquí lo importante es negociar, llegar a acuerdos, ¿no? Si para mí es algo tan importante, pues igual platicarlo con mi jefe y ser muy claro, ¿no? Yo creo que una parte importante aquí es ser honesto, ¿no? Decirle, bueno, para mí es muy importante por esto, esto y esto y esto, y yo te propongo lo siguiente, si me das chance de faltar este día, te lo repongo de tal manera o lo hago de tal forma, ¿no? Buscar esos acuerdos, eso es básico, básico, pero sí me parece que tiene mucho que ver el tipo de empresa, ¿no? En empresas tradicionales lo veo muy poco probable, ¿no? Aún así, como bien dices, ¿no? Buscar este tema de negociar, tender puentes de comunicación en donde a lo mejor, bueno, pues como en este caso que planteas, si estás en una empresa muy tradicional donde eso ni siquiera se platica, bueno, pues quizá tener ese acercamiento y empezarlo a platicar y como dices tú, negociarlo. Si tú conoces a tu jefe, a tu jefa y estableces esta comunicación, sin duda la posibilidad de llegar a algún acuerdo, se incrementa. Entonces, Ujú. y claro, ahí sí también quienes estén en búsqueda de trabajo, por supuesto, tienen que tomar en cuenta el perfil de la empresa a la que van a entrar, para saber si esto es viable, si o si no es posible. Si, como bien dices, oye, qué padre que una empresa, porque sí las hay, se preocupe por la salud mental de su personal y tengan estos espacios para, meditar, o que tengan estos, días para llevar a su mascota, o que, por ejemplo, sean híbridas, ¿no? Ahora que, a Ujú. ver, esto también nos abrió la pandemia, poder hacer, trabajo cuando esto es posible desde casa o desde donde esté nuestro aparato, y eso nos cambia, nos puede, sumar. Hay gente que no, pero bueno, es fundamental ver nuestra personalidad que vaya en congruencia con la de la empresa. Y si ya estás trabajando en una, y ves áreas de mejora, pues ser propositivo, pero siempre dando resultados, porque creo que cuando uno hace su negociación, primero hay que tener muy claro Ujú. qué es lo que yo estoy ofreciendo, de qué manera lo voy a plantear para que esto se vea como una ventaja y que justo me escuchen debido a que yo doy resultados, ¿no? Y creo que es fundamental eso, tener estos puentes de comunicación con argumentos. ¿Qué opinas, Ale? Totalmente de acuerdo, Nancy. Fíjate que ahorita me viene a la mente, justo el día de ayer estaba dando terapia a una centennial, ¿no? Y justo me estaba platicando porque ella está entrando al ambiente laboral, es como su segundo trabajo formal, podemos decir así, y justo ayer me decía que se sentía muy cansada, que se sentía muy agotada, que estaba como muy fatigada y que no entendía bien como de dónde venía esta fatiga. Y empezamos como a explorar un poco y yo le decía, a ver, ¿cuál es tu horario? ¿No? Pues de 9 a 5. Digo, ah, pues es un buen horario, ¿no? ¿Y vas todos los días a la oficina? No, no voy diario, es híbrido, ¿no? Unos días estoy en casa, otros días voy a la oficina. Ah, maravilloso, buenísimo.
Digo, ok, y entonces empezamos como a desmenuzar, ¿no? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces? Me decía, bueno, me levanto, voy a hacer ejercicio, luego voy al trabajo, luego llego del trabajo, pero llego muy cansada. Y le decía, a ver, ¿qué te gustaría anexar para que tú te sientas como mejor contigo? ¿No? Le digo, ¿qué actividades te gustan, recreativas, que estás dejando de hacer y que podríamos incluir para que tú te sientas mejor? Y me decía, por ejemplo, pintar, ¿no? Le digo, bueno, pues eso lo podemos anexar, anéxalo aunque sea un día a la semana. O le digo, ¿qué otra actividad? Leer. Le dije, perfecto, a lo mejor puedes leer 10 minutitos diarios o un día a la semana dedicarte a una lectura. Entonces es ir como ir machando cosas que para ti sean importantes y vayan aumentando como esta parte de sentirte en equilibrio. A mí me parece muy importante el equilibrio, Nancy. Y ahí yo me voy, por ejemplo, a un pastel y lo divido en 3 rebanadas y supongamos tenemos 24 horas al día. Entonces, 8 supuestamente son para dormir, ¿no? 8 para trabajar y tenemos 8 para hacer todo lo demás, ¿no? Que incluye tanto obligaciones como recreación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo importante es cómo lo manejamos, pero sí veo y lo veo en mis pacientes tanto privados como de Pemex, sobre todo en esas edades, los centennials, que para ellos sí es muy importante esta parte personal, ¿no? Entonces, cuando se le pegan a esta área, no se sienten bien, ¿no? No se sienten, y no lo veo mal, ¿eh? O sea, yo sí veo que esté bien que se preocupen y se ocupen de su parte personal, ¿no? Pero, como tú bien decías hace rato, ¿no? O sea, yo sí tengo que ver como qué tipo de empresa me gustaría o dónde me gustaría trabajar que concuerde con lo que para mí es importante, ¿no? Y si no se da o no, pues buscar estas negociaciones, estos acuerdos y por supuesto siempre dando resultados, porque no se vale que yo te pida o exija o te digo que requiera tal cosa cuando pues yo no me aplico a hacer lo que me toca hacer a mí, ¿no? Entonces Así yo es. creo que ahí es dando con dando, ¿no? Y finalmente hacernos responsable de nuestro ecosistema, ¿no? Llamémosle así esto que comentas tú a través de un pastel. O sea, lo que sí esté en mí, pues justo desarrollarlo para que mi salud emocional, mi inteligencia emocional esté sana, saludable y a partir de ahí justamente incluso contribuir a que mi entorno, en la cultura organizacional, en el ambiente laboral sea positivo, porque creo que no hay peor cosa que estas 8 horas que comentas tú, asignadas en este pastel del trabajo. Imagínate vivirlo con un mal ambiente, con la tensión, con no saber si me van a correr. Yo supongo que eso desgasta cualquier salud emocional, por muy fuerte que esté. Entonces, sí hay que ponerle atención a este espacio laboral, a que de qué manera yo puedo sumar en mi salud y contribuir también en el ambiente, en mi entorno y generar un ecosistema saludable. Y para eso también, fíjate, voy a incluir otra variable, esta variable de las redes sociales, Alicia, que bueno, Ujú. igual venimos nosotros de una generación que el teléfono era totalmente análogo y tenemos que meter moneditas de 20 centavos cada vez que queríamos hablarnos y estamos ahorita con otra historia, como que tuvimos que aprender, desaprender y volver a aprender. Y en este sentido, este tema de las redes sociales, que para los centennials eso ya es algo conocido, crecieron con ellas, pero que impacta de una manera muy fuerte en la salud mental de todos nuestros jóvenes. ¿Qué podrías tú comentarles en este sentido? ¿Qué tan importante es cómo manejo mis redes sociales para poder integrarme al mercado laboral? Y te lo digo, porque hay empresas que antes de contratarte verifican cómo está tu imagen en las redes sociales o dentro de cuando ya estás en ellas, si haces algo que no vaya en congruencia con sus políticas, misión, visión, valores, de acuerdo a su punto de vista, pues incluso puedes perder el trabajo. Acabamos de vivir esta gran historia de Sí, ¿no? De Astrodome, esta empresa donde, pues, ahora sí que un CEO, un director, Andy Byron y Christy Cabot, pues, tuvieron que salir. Imagínense esos niveles, lo que hicieron las redes sociales. Qué tan importante claro. es para nuestros jóvenes manejar, buenas redes sociales o manejar bien su imagen en redes sociales para el ambiente laboral y para su salud, mental, su inteligencia emocional.
Ok, este punto sí es súper importante, Nancy, y como tú bien lo mencionas, fíjate que sí, yo tengo una amiga que tiene una empresa de headhunter y justamente ella revisa sus redes antes de contratar a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante el contenido que meten a sus redes, que sea un contenido apropiado, que no tenga que ver ni con violencia ni con discriminación, o sea, fijarse muy bien la información que manejan. Es más, hay personas que dividen y, por ejemplo, tienen un perfil personal y un perfil público, ¿no? Este, según lo que cada quien quiera manejar. Hay personas que deciden no manejar nada de su vida personal en redes y solamente enfocarse a la parte laboral. Pero sí hoy en día, sí me parece un punto importante que deben de tomar en cuenta y de fijarse bien qué información están metiendo en sus redes, ¿no? Que sea congruente con lo que yo quiero lograr y con lo que para mí es importante. Y fijarme muy bien, o sea, sobre todo que no sean contenidos inapropiados, ¿no? Entonces, eso sí es bien, bien importante que lo tengan presente y que sí es porque ya es parte de tu persona, ¿no? Entonces, ya está integrado a ti, ¿no? Por ejemplo, les comparto una de mis hijas, yo tengo dos hijas, mi hija la pequeña acaba de estar en España se fue de intercambio y yo para ver también, digo, yo hablaba con ella muy seguido, pero para también ver cómo estaba, me metí a su Instagram, ¿no? Para seguirla y ver cómo estaba y de ahí me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente sí hoy en día es parte de nuestra persona, ¿no? Así es, entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado porque lo que subimos se queda para siempre y contribuye a nuestra imagen. Así que hay que ser congruentes con lo que somos, con lo que queremos proyectar, porque incluso tiene un enorme impacto en nuestro ámbito profesional. O sea, esto no se queda por más que eh, lo queramos en una cuestión nada más social. Esto tiene repercusiones a nivel profesional, en tu carrera. Entonces, bueno, muchísimo cuidado con eso. Alicia, estos son temas que nos podrían llevar muchísimo tiempo, son muy interesantes porque, bueno, reiterando, las empresas que se dedican o que le dan un espacio a esto, pues reducen su rotación, mejoran la satisfacción y sin duda aumentan la productividad. Eso es por el lado de las empresas, pero por el lado de nuestros jóvenes, sin duda trabajar en un ambiente laboral sano contribuye en nuestra salud mental y también en nuestro desarrollo profesional. Y bueno, nos vamos ya a ir despidiendo, estimada Alicia. Yo espero que podamos tenerte nuevamente para seguir platicando de estos temas. No sé si quieras dar un último mensaje, por lo menos de este episodio, algo que quieras compartir con nuestros jóvenes e incluso con nuestros docentes que también nos están escuchando. Claro, por supuesto que sí, Nancy, se me fue rapidísimo. La verdad es que sí, podríamos estar aquí horas platicando de estos temas, son súper interesantes. Y bueno, a mí me gustaría dar 5 herramientas claves que es importante para proteger su salud emocional en el trabajo, ¿vale? ¿Y Venga. estas cuáles son? La primera, yo diría establecer límites, poner límites claros. Saber decir que no me parece súper importante. 2, practicar la autocompasión. ¿Esto cuál es? Ser amable, reconocer cuando tenemos nuestros errores y dar soluciones, ¿no? 3, habilidades de comunicación efectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay 3 formas de comunicar. Existe la pasiva, la agresiva y la asertiva. La pasiva y la agresiva no funcionan, Nancy. ¿Por qué? Porque no llega el mensaje. En la pasiva es cuando, por ejemplo, me guardo las cosas, me callo, no lo expreso, o por ejemplo, yo veo que estás enojada y te digo, oye, Nancy, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? No, nada, ¿no? Y es evidente, me lo guardo, me lo callo, no funciona. La agresiva, como su nombre lo dice, soy agresiva, ¿no? Humillo, agredo, grito, tampoco funciona. Y la comunicación asertiva es justamente cuando te digo lo que pienso y lo que siento sin lastimarte a ti ni a mí tampoco. O sea, es una comunicación clara, directa y amable. Ese es Buenísimo. el otro punto. El otro que me parece súper importante, Nancy, es el autocuidado.
¿Por qué? El autocuidado tiene que ver con quererme. Si yo me quiero, yo me cuido. Si yo me cuido, yo me quiero, ¿no? Y el autocuidado tiene varias áreas, que son 6 áreas. ¿Cuáles son? Sueño y descanso, alimentación, ejercicio físico, recreación, espiritualidad y cuestiones médicas. Entonces, Buenísimas. eso es muy importante. Y Ok. por último, yo diría buscar apoyos y recursos. Yo, ¿sabes qué anexaría, mi querida Nancy? Yo sí estoy convencida que tomar terapia debe ser importante para todos. Es Mantenido. más, yo la metería en la canasta básica. O sea, así como vamos al dentista mínimo 2 veces al año a nuestra limpieza bucal, yo creo que es muy importante que también le demos tiempo y le invirtamos en nuestra salud mental, ¿no? Se me hace básico, ¿no? Buenísimo, totalmente de acuerdo. Y siendo así, dinos dónde te podemos localizar, algún joven o alguna persona que nos esté escuchando que quiera contactar, ¿nos podrías indicar dónde te encuentran? Sí, claro que sí. ¿Te puedo dar mi teléfono? Claro que sí. Es 449 44 2019 2019 942. 942. 449-2019-942. Perfecto, ahí encontramos a nuestra psicóloga Alicia Pascual Jiménez. Muchísimas gracias, Alicia, de verdad, muy útiles tus consejos. Será un gusto volverte a ver muy pronto. Muchísimas gracias, Nancy. Me encantó compartir este espacio contigo. Se me fue rapidísimo el tiempo y gracias por invitarme. Claro que sí, y así llegamos al final de este episodio. Hoy hablamos del estrés emocional y cómo en búsqueda del equilibrio hacia la salud emocional en el ámbito profesional, cómo preparar nuestras emociones para integrarnos de una mejor manera a a nuestra carrera laboral. Y recuerden, tu equilibrio emocional es parte de tu profesionalismo. Te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, @NancyBerber. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Nancy Berber y esto fue Trayecto 360, un espacio donde conectamos lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Esta es tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Nos escuchamos el siguiente martes a las 2 de la tarde. Me encantará leerte y seguir esta conversación contigo. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Bye. Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360.